Corren tiempos que invitan a cierta austeridad y sacrificio, a trabajar la voluntad. Es por ello interesante, al menos, tener presente que una mentalidad fuerte sabe posponer la gratificación o satisfacción de una necesidad presente por otra mejor y más grande en un futuro. Esto requiere estar dispuesto a invertir y trabajar sin ver los resultados de inmediato, sabiendo que cosechar resultados que valen la pena lleva tiempo. Requiere trabajar para evitar el sentido de inmediatez, las soluciones instantáneas, los resultados a corto plazo. El no ceder a la recompensa inmediata pero pequeña. Es luchar contra la impulsividad e impetuosidad, desarrollando paciencia en el proceso. Es saber esperar la maduración de los procesos y trabajar por soluciones más permanentes a los problemas, evitando crear soluciones transitorias, temporales, de corto plazo. Significa en parte sufrir, sacrificar hoy con la esperanza de una mejor y más duradera gratificación futura, en lugar de entregarnos a la gratificación inmediata y presente, con la esperanza de que el sufrimiento y sacrificio futuro no sea necesario, cosa que termina siendo lo contrario. Significa reemplazar recompensas instantáneas que tienden a ser de menor calidad y duración por recompensas futuras de mayor calidad y duración. Posponer una satisfacción inmediata por una meta u objetivo más importante y duradero y o valorado a medio o largo plazo. Esa mentalidad de posponer la gratificación es la que nos ayuda para ahorrar para la jubilación en vez de gastarlo todo en el presente, para trabajar hoy duro para tener una vida más relajada mañana, invertir hoy para disfrutar de ganancias mañana, concentrarse en estudiar duro para sacar una profesión, absteniéndose de algunas diversiones para vivir mejor económicamente, en un futuro invertir tiempo y dinero para construir una buena salud, en vez de gastar recursos para reparar la salud que no se atendió. Hay unos estudios muy interesantes al respecto, realizados en la década de los 60, en experimentos que se realizaron durante 30 años. Walter Mischel, de la Universidad de Columbia, demostró la correlación entre la capacidad para controlar los impulsos básicos en la infancia y las características en la vida adulta. Estos estudios ponen de manifiesto la importancia del aprendizaje emocional en edades tempranas, en el contexto educativo. La investigación de Mischel fue llevada a cabo con preescolares de 4 años de edad. Se les dejaba solos en un aula con una golosina en la mesa y se les ofrecía otra, como recompensa, si eran capaces de esperar 20 minutos al regreso del experimentador, sin tocar la golosina 1. Para un niño de 4 años constituye un reto importante. La confrontación entre deseo y autocontrol o entre gratificación y demora es extraordinaria. El control de la impulsividad y la capacidad de gestionar las emociones y su relación con la voluntad conlleva importantes aplicaciones educativas. ¿Se imaginan que la respuesta del niño pueda reflejar el carácter o trayectoria que pueda seguir en años después, en su vida? Pues en esto consistía el estudio, la investigación, que se llevó a cabo con hijos de trabajadores del campus de la Universidad de Stanford, prosiguió hasta la graduación en la escuela secundaria e incluso más allá. Los niños que fueron capaces de esperar utilizaron diferentes métodos, como taparse los ojos para resistir la tentación, cantar, jugar o hablar consigo mismos. Los más impulsivos eran incapaces de resistir la tentación y cogieron la golosina a los pocos segundos de la marcha del experimentador. Al cabo de unos años, entre 12 y 14, se evaluó a través de unos tests escritos competencias y habilidades generales que presentaban los ahora ya adolescentes. Las diferencias emocionales y sociales que presentaban los adolescentes que a los 4 años fueron incapaces de reprimir sus impulsos eran extraordinarias respecto a los que aplazaron la recompensa de la segunda golosina. Los que a los 4 años de edad fueron capaces de resistir la tentación eran socialmente más competentes, afrontaban mejor las frustraciones de la vida, eran más responsables y seguían siendo capaces de demorar las gratificaciones al perseguir sus objetivos. Sin embargo, una gran parte de los preescolares que mostraron de niños un comportamiento más impulsivo presentaban una baja autoestima, eran más indecisos,
soportaban peor el estrés y eran más proclives a las discusiones y a las peleas. Pasados todos estos años, seguían siendo incapaces de aplazar la recompensa. Lo más sorprendente es que cuando se evaluó a los niños al terminar el instituto, los resultados académicos de los que no supieron dominar sus impulsos a los 4 años de edad eran peores. La evaluación, que fue realizada por los propios padres, demostraba que los niños que fueron más pacientes al llegar a la adolescencia mostraban una mayor predisposición al aprendizaje, razonaban y se concentraban mejor y eran capaces de llevar a cabo los objetivos planeados con mayor decisión. Además, obtuvieron mejores puntuaciones en los SAT, que son test de aptitud académica o examen preuniversitario. Las pruebas de aplazamiento de la recompensa de los niños a los 4 años predecían mejor que el coeficiente intelectual, el CI, los resultados del SAT. Los resultados analizados demuestran que existe una correlación directa entre la falta de voluntad a edades tempranas y una vida con connotaciones negativas alcanzada a la mayoría de edad. Sin embargo, no podemos hablar de una causalidad. Según el propio Walter Mischel, hay pocas cosas en un niño pequeño que nos digan cómo será después su vida. Así que el hecho de que la habilidad analizada sea fácilmente apreciable en una edad muy temprana y de que tenga correlaciones a largo plazo hace que plantee un reto interesante en cuanto a su evolución y funcionamiento. El dominio de los impulsos y la capacidad de interpretar las situaciones sociales, que se pueden considerar habilidades emocionales, se pueden aprender. Esto enlaza directamente con 2 conceptos muy importantes en el ámbito educativo: la motivación y la voluntad. De esta última sabemos hoy que no es innata. Como explica José Antonio Marina en su libro El misterio de la voluntad perdida, hemos de impedir que el niño pase del deseo a la acción. La impulsividad se puede educar enseñando al niño a darse instrucciones a sí mismo y a obedecerlas. Y es que el autocontrol emocional puede utilizarse para mejorar la motivación y ejecutar mejor los objetivos planeados, como podría ser el de realizar un trabajo o un examen en el caso de un alumno. En determinadas ocasiones somos incapaces de explicar racionalmente por qué tomamos las decisiones. La comprensión de un problema o el análisis de un texto culmina gracias a la perseverancia. En un instante determinado, todo aquello que parecía inconexo acaba teniendo sentido, lo que Mischel describe como el aplazamiento de la gratificación autoimpuesta dirigida a metas, es decir, la capacidad de reprimir los impulsos al servicio de un objetivo, como por ejemplo responder las preguntas de un examen o simplemente acabar los estudios, seguramente compone la esencia de la autorregulación emocional. El aplazamiento de la recompensa constituye un recurso educativo que determina un modo de motivación. Para inculcar estos hábitos tenemos que utilizar procedimientos similares a otros automatismos, como pueden ser los lingüísticos. Esto establece una auténtica educación del inconsciente. El proceso de construcción de la voluntad ha de ser progresivo. El niño comienza obedeciendo las órdenes del entorno familiar, como el bebé, las órdenes de su madre, y luego con el paso del tiempo las propias. Lo importante es que estas órdenes sean prácticas y pueda obedecerlas. El periodo de la infancia hasta los 8 años aproximadamente resulta decisivo de cara al carácter y conducta que desarrollará el adulto. Las investigaciones llevadas a cabo por Mischel demuestran que los niños empiezan a ser capaces de prever el futuro con 4 años, no antes. La aparición de esta edad de la conciencia les permite entender que, esperando 20 minutos, tendrán la recompensa de las 2 golosinas. Otros experimentos llevados a cabo muestran cómo mejorar el autocontrol de la habilidad analizada. Si se induce al niño con antelación con propuestas del tipo «piensa en la golosina como si fuera un trozo de papel», un niño muy impulsivo que en condiciones normales sería incapaz de inhibir el impulso, es capaz de esperar al ser inducido a mentalizarse. Es importante reseñar que esta inducción tiene un propósito claro de ofrecer herramientas para favorecer la voluntad. Si lo utilizáramos para manipular o para otros intereses, ya estaríamos hablando de otra cosa.
Las implicaciones pedagógicas sobre el aprendizaje de la voluntad son enormes. En determinadas situaciones, para alcanzar los objetivos planteados, no se encuentra la motivación necesaria y hay que recurrir a ella, a la voluntad, y reforzarla con paciencia y autodisciplina. En este caso, las creencias que cada uno tiene sobre sus propias habilidades tendrán un gran efecto. Aquí es donde jugarán el papel decisivo el optimismo y la esperanza, el foco y el valor, los cuales permiten crecernos ante las dificultades afrontadas.